Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Insurance Talk. Hoy nos toca un nuevo capítulo, el capítulo número 3, en el cual vamos a ir viendo todo nuestro módulo de facturación para nuestra plataforma C1 Cloud Ready. Quiero agradecer a todos los que se van conectando a este stream y por otro lado a todos aquellos que nos fueron dando feedback para ir mejorando estas sesiones. A nosotros nos reconforta mucho que nos hayan dado un montón de tips y un montón de feedback acerca de cómo dirigir un poco toda la muestra de nuestros módulos para poder ir haciendo mejor y que estos capítulos rindan más para todos. Hoy vamos a estar viendo junto a Lucas la parte de facturación, así que va a ser como nuestro co-host. Bienvenido, Lucas. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Un gusto estar acá para hacer la presentación de nuestro módulo de facturación y bueno, estaremos atentos a todo lo que necesiten saber y que podamos mostrar del módulo de facturación. Excelente. Ahora, para ir avanzando, vamos a repasar un poco todo el contenido que vamos a ver hoy. Tenemos una agenda súper cargada y vamos a estar viendo un poco, bueno, la introducción y un poco un repaso de todos los insurance talks que fuimos evolucionando a lo largo del tiempo. Después vamos a hablar también un poco acerca del contexto y los procesos de facturación y cobranza, sobre todo, que traen como muchos dolores de cabeza de ciertos tipos de negocios donde son de altísima complejidad. Y vamos a repasar una serie de atributos clave que por ahí nuestra plataforma entendemos que entrega muchísimo valor y que hace un diferencial muy grande en nuestros módulos. Y por último, Lucas va a estar obviamente mostrando el proceso y sacando ciertas conclusiones al respecto, ¿no? A modo de introducción, nosotros venimos desde la presentación, que fue la primera vez que decidimos con el equipo hacer la parte de Insurance Talk, donde fuimos presentando toda nuestra plataforma cloud y la estructura y la arquitectura cloud. Luego fuimos pasando por nuestro capítulo 1 de personas y toda la parte de CRM y gestión de personas dentro de nuestra plataforma, donde fuimos recibiendo un montón de feedback. Nuevamente aprovecho para agradecer ese feedback, pasando por la creación de una póliza. En este caso habíamos visto toda la parte de una póliza colectiva y toda la explotación de toda nuestro conjunto de APIs, donde estuvimos jugando, incorporando certificados a través de APIs y un poco explorando todo este proceso de digitalización a través de nuestras APIs y omnicanalidad, ¿no? Y hoy arribamos al capítulo 3, donde vamos a estar hablando sobre los procesos de facturación. O sea, una vez que nosotros tenemos esa póliza creada y todos esos certificados que fuimos incorporando a través de nuestras APIs, cómo poder tener procesos sumamente eficientes de prefacturación y facturación. Entendiendo que hoy en el negocio, sobre todo en el negocio colectivo, el proceso de facturación es un proceso sumamente crítico y muchas veces que tecnológicamente impide el uso o el correcto uso de toda la plataforma core, dado que es un proceso muy intensivo en procesamiento y en acceso a recursos, ¿no? Entonces, un poco adentrándonos en el contexto, justamente como veníamos diciendo, el proceso de facturación es un proceso que hoy es sumamente intensivo. Nosotros tenemos clientes con carteras y con pólizas de casi 1 millón de certificados y un poco generalmente esos procesos en otros cores legacy se hacen demasiado pesados y demasiado difíciles de enfrentar, dado que obviamente corren on-premise y también corren sobre arquitecturas que son bloqueantes, ¿no? Entonces, lo que generalmente sucede es que esos procesos cuando se lanzan, se tienen que lanzar en horarios no operacionales o durante el transcurso de la ejecución de esos procesos, generalmente es muy difícil operar con el core, ¿no?
En nuestro caso, en el caso de estar en la nube y tener una particularidad, que es una escalabilidad bastante grande, nos permite correr grandes procesos de grandes volúmenes y sobre todo que sean procesos non-blocking, ¿no? Que sean procesos no bloqueantes, de manera tal de que eso no afecta al resto de las operaciones de la aseguradora y por supuesto permite seguir avanzando con todo el ciclo de vida de una póliza sin interrupción, ¿no? Que es muy, muy importante para nosotros, ¿no? Eso lo hace que desde nuestra visión, nuestro módulo de facturación, otorgue una experiencia ágil y eficiente para hacer todo lo que son los cálculos de prima y también nos permite que sea muy flexible, que luego Lucas lo va a estar mostrando a través de nuestro taller de producto, ¿no? Con respecto a todo el proceso de prefacturación y facturación, hay como ciertos pilares sobre los cuales nos apoyamos para poder realizar este proceso. Ahí después Lucas lo va a estar compartiendo y básicamente consta de una serie de parámetros que obviamente determinan, digamos, la periodicidad y demás historia que nosotros necesitamos de alguna forma setear para que las pólizas se puedan facturar. Y ahí nos apoyamos mucho de nuevo en nuestro taller de producto que poco a poco vamos a ir introduciendo en estas sesiones hasta verlo en su totalidad, ¿no? Muchas veces el taller de producto abarca un montón de aspectos de nuestra plataforma y lo vamos a ir incorporando a medida que pase el Isura Stock. Es parte del feedback que nos fueron dando a medida que fuimos avanzando, ¿no? Luego, una vez que tenemos sus parámetros, vamos a seleccionar pólizas, fechas y realizar la prefacturación, que es un poco lo que vamos a estar viendo, para luego pasar a un resultado de prefacturación y al último efectuar la facturación concretamente. Antes de adentrarnos en la demo y volviendo al tema de la arquitectura, nosotros hemos diseñado este proceso de prefacturación y de facturación de una manera no bloqueante, haciendo uso tecnológico de todas las herramientas que tenemos en la nube y aportando mucho valor también desde el procesamiento de datos. Esto quiere decir que nuestro módulo de prefacturación usa y combina bases de datos no relacionales y relacionales para poder hacer un procesamiento muy, pero muy efectivo respecto a grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de póliza en periodos de facturación muy, muy, muy cortos. Y obviamente seguimos en el diseño y seguimos fieles a nuestra visión de que todos estos procesos tienen y deben ser apificados de manera tal de que el lanzamiento, como así el seguimiento y la visión del resultado de estos procesos de prefacturación y facturación se hagan a través de APIs. Bueno, entonces, como veníamos mencionando, en todos estos pasos vamos a ver todo este proceso con Lucas ya directamente en nuestra plataforma. Le cedo la palabra a Lucas para poder hacer la demo correspondiente. Compartiendo la plataforma. Yo, bueno, en este caso ya ingresé a la plataforma, logueado con un perfil que me permite poder ingresar al módulo de facturación, en donde, como bien explicaba Daniel, el proceso de punta a punta de una facturación consiste de 6 pasos. Bien, como bien decimos, ingresando al módulo de facturación, podemos comenzar lo que es el proceso de prefacturación, ¿no? En donde vamos a tener que atravesar estos 6 steps para poder concluir con los resultados de los valores facturados para a las personas que correspondan, ya sean tomadores o asegurados, en función de cómo estén configuradas las pólizas que se desean facturar. Bueno, como bien dije, vamos a arrancar con un nuevo proceso. En esta primera etapa de proceso se tendrán que determinar o definir, mejor dicho, algunos parámetros de la facturación que queremos comenzar. En este primer input vamos a tener que decidir o determinar si nosotros deseamos correr un proceso de facturación
de pólizas o productos que facturen de manera de periodos adelantados o que facturen periodos vencidos. Esto es un atributo muy importante que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema, porque si nosotros debemos hacer una facturación por un periodo vencido, vamos a tener toda la información histórica de lo que sucedió durante ese periodo para poder determinar las partes del tiempo en función de la información que tenga la póliza de acuerdo a esa ventana de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer una facturación mensual, que ahora lo veremos más adelante con la periodicidad, vencida y durante el periodo que yo estoy queriendo facturar hubo alguna modificación dentro de la póliza, algún endoso, por ejemplo, alguna variación de la suma asegurada, algún ingreso de algún asegurado, de algún adherente, la facturación va a poder entender de que hasta determinada fecha del periodo las condiciones de la póliza eran de una manera y que de ese momento en adelante cambiaron las condiciones, en consecuencia va a hacer los cálculos correspondientes de acuerdo a la ventana de tiempo que le estaremos informando. Ahora, en cambio, si nosotros queremos realizar una facturación que sea de manera adelantada, lo que estaríamos diciendo es que yo, al principio del periodo que yo quiero facturar, van a ser las condiciones por las cuales yo voy a estar facturando en el periodo adelantado, ¿no? Por ejemplo, un seguro de autos, por decir de alguna manera, en donde en función de las condiciones que tenga la póliza el primer día del mes, yo voy a estar facturando durante todo el periodo de ese mes, sin importar, entre comillas, si sufrió alguna modificación esa póliza durante ese periodo que estoy facturando. ¿Bien? Bueno, en este caso vamos a hacer un ejemplo de una facturación con forma de facturación vencida. Como decía recién, posteriormente vamos a tener que elegir qué periodicidad de facturación yo quiero realizar. La configuración o la creación de las pólizas exige que cada póliza tenga una condición de facturación con respecto a la periodicidad y a la forma de facturar. Por lo tanto, cuando nosotros empecemos con estos procesos de prefacturación, vamos a estar acotando el universo de lo que deseamos estar facturando. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo de una periodicidad mensual y posteriormente vamos a tener que elegir, bueno, de qué segmentación de pólizas vamos a querer comenzar este proceso. Vamos a poner un ejemplo de un vida colectivo, que la subsección sea vida pura y bueno, que el producto en este caso también sea vida pura. Seleccionados estos parámetros, es que nosotros vamos a continuar y avanzar con el proceso de la prefacturación. En este momento, a nosotros la plataforma nos muestra todas las pólizas que tienen estas configuraciones previas o estos parámetros previos que elegimos para elegir para que querramos facturar. Esto es porque si nosotros quisiéramos facturar una póliza, solamente una póliza, no es necesario generar el proceso de prefacturación de todo lo que sucede, ¿no? Sino que se puede elegir cuál póliza particularmente se quiere incluir en el proceso. Generalmente lo que va a suceder es que se van a seleccionar todas las pólizas y se van a abarcar todas las pólizas para facturar. Una vez seleccionadas las pólizas, continuamos con el proceso y en este momento es donde le vamos a estar determinando al proceso qué periodo es el que nosotros estamos considerando para facturar. En donde de esa manera nosotros vamos a poder ir a ver la información que tenía cada una de estas pólizas en este periodo que estamos queriendo facturar. Como en este caso elegimos que es una facturación vencida y mensual, ¿no? Nosotros vamos a estar seleccionando, por ejemplo, que queremos hacer la facturación de octubre, y en este momento es donde el sistema entiende que el lapso es desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre, ¿no? Si nosotros hubiésemos estado hablando de una facturación adelantada, nosotros deberíamos estar considerando cuál es el primer periodo que vamos a querer facturar. Entonces, por ejemplo, si estaríamos hablando de una facturación semestral, al seleccionar el primer periodo, es que ahí vamos a estar contando los próximos meses, o sea, el periodo de 6 meses, en función de la fecha desde. Como estamos hablando de un periodo vencido, estamos hablando en función de una fecha hasta.
En este momento nosotros se ingresan fechas que deseamos que suceda la facturación o que va a quedar guardada con respecto a los documentos que se van a estar generando y con qué fecha de vencimiento se estaría guardando cada una de las facturaciones en caso de que no esté determinada en la póliza como en algún atributo específico o particular para cada una de las pólizas. Bien, seleccionada este periodo de fechas, es que avanzamos al siguiente step, en donde, bueno, nos hace un resumen de, las cosas, de los parámetros, de la información que hemos seleccionado, para efectivamente arrancar con el proceso en sí. Al apretar en el botón iniciar prefacturación, es que el sistema, bueno, primeramente nos pedirá una confirmación extra, por las dudas, y al confirmarlo, es donde iniciará el proceso de prefacturación, en donde en este momento lo que está haciendo o lo que va a comenzar a hacer el sistema es el cálculo de cada uno de los de la composición del premio, de cada uno de los asegurados, de cada uno de los adherentes, que están dentro de estas pólizas seleccionadas. En este caso estábamos haciendo un ejemplo de pólizas colectivas, en donde el cálculo lo va a ir haciendo de manera individual por cada uno de los riesgos que están alcanzados en el momento de la facturación. En este momento podemos hacer una breve explicación de cómo esto va sucediendo en simultáneo, y no es que va facturando o va haciendo los cálculos póliza a póliza. Lucas, hay una pregunta que me están haciendo por el chat que sería bueno aclararla en este momento. Es si nosotros facturamos a nivel cobertura, a nivel producto, y poder explicar un poco más eso. Bien. Sí, nosotros, gracias por la pregunta. Justamente desde nuestro sistema, nosotros lo que tenemos la posibilidad es que cada una de las coberturas puedan tener su propia forma de realizar los cálculos de cómo llegar a una prima, cuáles son los impuestos que están enlazados con esa cobertura, cuáles son los gastos que están enlazados con una cobertura, para los planes de coberturas que se están considerando dentro de estas pólizas. Ahí, si me permiten, voy a hacer una breve explicación de en qué lugar o en qué momento. Mientras Lucas comparte, en función de esta respuesta que nosotros queríamos dar, es que sí, nuestro nivel de poder de cálculo es muy atómico y podemos hacer microcálculos por cada cobertura, de manera tal de que podemos discriminar por cada cobertura todos los conceptos de cálculo y también entendiendo que hay muchísimas jurisdicciones y muchísimos países donde ese detalle de cálculo por cobertura y por concepto es importante porque se trasladan a diferentes libros regulatorios. Por ejemplo, poder decir cuál es el impuesto alcanzado por la cobertura X durante cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, nuestra facilidad y nuestro poder de cálculo es muy pequeño, bien atómico, y podemos calcular y diferenciar esos conceptos a nivel micro. Bueno, ahí, como comentábamos, la facturación se realiza de manera atómica por cada una de las coberturas y, como decíamos, bueno, dependiendo de cómo ya ha estado configurado esa cobertura dentro del plan de coberturas, es que vamos a poder lograr hacer los cálculos necesarios para poder determinar de que, bueno, cómo debemos calcular la prima, qué impuestos se deben considerar, cuáles no se deben considerar, cómo se calculan esos impuestos, qué gastos se deben considerar, cómo se deben calcular esos gastos. Así que bueno, acá un poco en la presentación, como les comentábamos, del taller de producto, vamos a mostrar la parte específica de la configuración de las coberturas, ¿no? Una vez que se selecciona la creación del producto en sí, hay que hacer referencia a qué nombre de producto, sección y subsección, y la moneda en la cual vamos a estar realizando o creando este producto.
En el segmento de coberturas es en donde nosotros vamos a estar agregando las coberturas que se desean incluir dentro del plan de coberturas, y una vez seleccionada la cobertura, porque como comentaba recién, cada cobertura tiene su configuración específica. Una vez que seleccionamos una cobertura, es en donde vamos a tener que configurarles, primeramente, bueno, si acepta o no extra prima, y si la cobertura es obligatoria o no es obligatoria para el plan que se está deseando generar para crear una póliza. Y en la forma de cálculo es en donde vamos a estar determinando cómo va a ser la forma del cálculo de la prima para esta cobertura, en este caso la de fallecimiento, para este plan de cobertura, ¿no? Acá se debe seleccionar si la prima se realizará por medio de una tabla de mortalidad. En caso de que, bueno, se seleccione por este medio, tendrá que definirse cuál es la tabla de mortalidad asociada, y también cuál es el porcentaje de afectación de la misma, ¿no? Otra opción es que, bueno, que la prima directamente se determine por la alícuota ya definida, por 1000 o 1% de la suma asegurada, ¿no? Otro dato importante que nosotros debemos asignarle a esta cobertura es justamente de qué manera nosotros vamos a estar considerando la suma asegurada, ¿no? Por ejemplo, si va a ser un valor que esté siempre dado, que podrá ir modificándose por endosos, o si es, por ejemplo, una regla o, por ejemplo, un múltiplo de algo, ¿no? Por ahí suele suceder de que la suma asegurada sean 10 sueldos de determinada tabla configurada previamente en el sistema, ¿no? Entonces, en función del múltiplo, de cómo se va a estar calculando la suma asegurada, eh, y se tendrá que asociar también cómo es la forma de cálculo de los múltiplos. Pero bueno, lo importante que también queríamos comentar acá es que en la parte de gastos e impuestos, nosotros vamos a estar asociando a una cobertura en particular, ¿no? Los gastos que querramos asociarles, y por otro lado también los impuestos que querramos asociarles. Por ejemplo, coberturas del estilo de vida probablemente no tengan que asociarles gastos de IVA, pero por ahí dentro de un mismo plan de cobertura hay otra cobertura que sí debe considerarse este gasto de IVA. Entonces, cuando se vaya generando el plan, a la cobertura de fallecimiento no se le tendrá que agregar el impuesto del IVA, pero sí se le deberá agregar a la otra cobertura que se esté configurando en el plan de coberturas. ¿Bien? Esto es lo que nos referimos cuando que cada cobertura va a tener su propia forma de calcular específica, bien segmentada, bien chiquitita. Ahí, si me permitís, Lucas, agregar algo, es que ya sea para la forma de cálculo como también para lo que es gastos e impuestos, siempre nos terminamos apoyando en nuestro motor de reglas, ¿no? Que nos da justamente esa flexibilidad y la potencia de poder crear a medida y on demand nuevos formatos de cálculo sin necesidad de tener eso directamente en el código de un servicio, ¿no? Entonces, nuestro motor de reglas es un lenguaje interpretado que nos permite de alguna manera, de forma dinámica, ir creando nuevos formatos de cálculo. Entonces, si mañana, por el motivo que sea, aparece un tipo de gasto nuevo, con una forma de cálculo nueva, o un impuesto, o como así también una nueva forma de determinar el cálculo de una prima, por supuesto que creando dentro de nuestro motor de reglas esa nueva regla, la vamos a tener disponible en el configurador del producto para que hagamos uso de la misma. Sí, exactamente. Ahí, bueno, justamente la aclaración es que en el momento de la creación de los planes de cobertura, lo que se hace es asociar una forma de cálculo o un impuesto que ya está previamente creado y, bueno, que ya está desarrollado con su lógica de cálculo. Pero en este momento de la configuración, lo único que hacemos, entre comillas, porque es bastante lo que está sucediendo en realidad, es asociar que para esta cobertura vamos a utilizar este impuesto que ya tiene su lógica de cómo se calcula, que para esta cobertura vamos a estar seleccionando esta forma de calcular suma asegurada, y bueno, también la forma de desarrollar el cálculo de la prima, que como decíamos, o sea, acá solamente se selecciona cuál es la que se va a utilizar con el dato que será necesario,
pero el cálculo y la lógica de cómo vamos a llegar a la prima está por fuera de la configuración del producto. Bueno, como comentaba recién, llegando a la parte de gastos e impuestos, nosotros vamos a poder asociar gastos e impuestos directamente asociados a la cobertura, pero adicionalmente podrán existir gastos o impuestos que engloben la cobertura en sí. Se me ocurre así pensando por ahí en Argentina, lo que sería tasa super, por ahí es algo que debería afectar a todo el plan, independientemente de las coberturas que tenga. Entonces, para no estar configurando el impuesto a cada una de las coberturas, existe la posibilidad de que justamente se le asignen gastos o impuestos al total del plan. Gastos también de adquisición o gastos de comisiones, diferentes tipos de gastos que por ahí no es necesario que estén segmentados entre una cobertura y otra cobertura. Bien, bueno, ahí al momento de crear la cobertura es donde se van enlistando con la información necesaria. Bien, bueno, retomando un poco con el proceso de la facturación, nosotros cuando dimos inicio a la prefacturación se nos generó un código del proceso que justamente se está ejecutando. Entonces, ingresando nuevamente al módulo de facturación, en la parte de prefacturación, en vez de generar un nuevo proceso, que fue lo que hicimos en el paso anterior, lo que vamos a estar haciendo es consultando procesos existentes. ¿Bien? De esta manera se enlistan los procesos, como veremos acá, el que realizamos recién es este terminado en A9F, vemos que ya está terminado, por lo tanto nosotros vamos a poder seleccionarlo, para poder confirmarlo y poder, en realidad es para poder avanzar y ver cómo son los resultados de este proceso. ¿Bien? Ahí, Lucas, para hacer una review, o sea, lo que pasó hasta el momento fue como una previsión de la facturación, simplemente se realizaron los cálculos, no se imputó nada, no se hizo nada, solamente se hacen los cálculos y se tiene como un preview del proceso de facturación, ¿no? Y a partir de ahí era es que se debería confirmar, ¿no? Exactamente. Nosotros ahora, cuando ingresemos a consultar el proceso de prefacturación, como nosotros lo dividimos bien en prefacturación y facturación porque posteriormente vamos a necesitar una efectiva confirmación para decir, bueno, esto es lo que verdaderamente queremos que quede como datos finales, ¿no? Entonces hay como una ventana previa de poder consultar los valores calculados y poder determinar de que, bueno, los cálculos se realizaron bien, que las novedades que tenían las pólizas efectivamente se están viendo impactadas, porque por ahí, no sé, se quiso realizar algún endoso ingresando algún adherente para algún certificado de alguna póliza, y bueno, cuando en el proceso de la facturación nos dimos cuenta que por ahí, bueno, no apareció. Indagando un poco nos dimos cuenta que el endoso se realizó con alguna fecha distinta al que debería haberse realizado o algo por el estilo, o que no está considerada en el periodo de la facturación que efectivamente estamos realizando ahora, ¿no? Entonces hay como esta distancia de análisis de los valores que se calculan por medio de todo este proceso que estuvimos comentando recién. Entonces, bueno, notarán que al ingresar al proceso, nosotros estamos viendo el listado de pólizas que efectivamente se facturaron. ¿Por qué sucede esto? No sé si recordarán que nosotros cuando seleccionamos un universo de pólizas, fue como que seleccionamos todas las que teníamos, que cumplían las condiciones básicamente de si se facturaba adicional, adelantado o vencido, y por la periodicidad de que yo quería estar facturando, ¿no? Ahora, no necesariamente quiere decir que todas esas pólizas en esa ventana del tiempo tenga algo para facturar. O por ahí existe la póliza, en este caso como era un caso colectivo, por ahí existe la póliza como tal, pero no tiene certificados incluidos dentro de sus riesgos. Entonces, claramente no vamos a estar facturando nada, ¿no? Bueno, en esta parte, como bien le comentábamos, obviamente estamos en un ambiente de demo, por eso es que estamos viendo los nombres de los tomadores de esta manera. Nosotros acá teníamos la posibilidad, como le comentábamos, de poder ver los cálculos que se realizaron de cada uno de los riesgos de cada una de las pólizas, ¿no? Entonces fíjense que tenemos acá, por ejemplo, 5 pólizas, en donde yo al ingresar voy a estar viendo de que para esta póliza, por ejemplo, se realizó el cálculo de 5 riesgos. En este caso, bueno,
el party, que también, bueno, como insisto, es un ambiente de demo, los nombres obviamente no usamos, intentamos no usar nombres reales, y bueno, por eso es que cada nombre de cada persona tiene esta identificación. Pero noten que justamente tengo, para esta persona particular, para el periodo que yo quiero facturar, cuál fue el desarrollo de su prima, cuánto fue el gasto de impuestos que se calculó y cuáles son los gastos asociados, vuelvo a repetir, para este riesgo en particular. ¿Bien? Nosotros acá se puede ver un poco más detallado o se puede aperturar esta información en caso de ser necesario. Pero nosotros lo que queremos llegar a este momento, o por lo menos explicar, es que en este momento el proceso de prefacturación se encargó de hacer todos los cálculos en función de todas las configuraciones previas que existieron. ¿Bien? Y es el momento en donde podemos decir, bueno, sí, efectivamente se generó correctamente los cálculos, cuánto es la prima, cuántos son los impuestos, cuántos son los gastos, y a esto nos referíamos con que tenemos esta etapa de análisis y o de confirmación de que los números están dando, por decir de alguna manera, ¿no? En caso de que alguna póliza haya tenido algún certificado con error, se estaría marcando, vamos a buscar a ver si hay alguna, se estaría marcando el riesgo con algún error identificado, obviamente. Bueno, en este caso no tenemos ningún error, pero bueno, tenemos la posibilidad también o sea, de que si algún cálculo no resultó por algún motivo, que esté administrado el error y que se pueda ver e identificar cuál es el registro de que no logró llegar a su cálculo correspondiente con el error que tiene asociado. ¿Bien? Este proceso de cálculos, ¿no? Lo que nos hace es identificar, como vuelvo a repetir, porque va a tomar relevancia en el paso siguiente, lo que nos hace es identificar el costo, por decir de alguna manera, de ese riesgo, independientemente de a quién se le deba realizar esta factura. Yo acá lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, que a esta persona, por las coberturas que tiene, por la forma de calcular, por los impuestos y por los gastos, el premio asociado para esa ventana de tiempo que estuvimos prefacturando es de 6.193,77. Ahora, esto no indica, o no quiere decir necesariamente que vamos a estar haciendo una factura a este tomador o una factura a esta persona, porque como se explicó en el módulo de la creación de las pólizas, en el caso de que nosotros estemos hablando de pólizas colectivas, se puede segmentar este valor de este riesgo y facturar a, por ejemplo, 60% al tomador y 40% al asegurado. Ok, entonces, Lucas, lo que vos querés decir es que se puede hacer como un split de la cobranza una vez calculado el premio total, donde se va a atribuir parte de ese premio al tomador y parte al asegurado utilizado. Exactamente. Perfecto. Eso finalmente lo vamos a estar viendo cuando nosotros confirmemos estos valores de la prefacturación, y nosotros vamos a notar que efectivamente la facturación es la que se va a encargar de decir, bueno, de este total, el porcentaje que corresponde al tomador, haremos una factura para el tomador, y el porcentaje que corresponde al asegurado, haremos una factura para el asegurado. Y acá también es importante mencionar, cuando estamos hablando del asegurado, estaría incluido también todos los adherentes que tiene ese asegurado. O sea, cuando hagamos esta segmentación vamos a estar viendo de que... Cuando trabajamos en grupo, ahí está incluido todo el grupo. En síntesis, lo que nos otorga el proceso de facturación es solo y pura y exclusivamente la etapa de cálculo y entender que el cálculo de la prima es el correcto o hay errores y poder identificar errores. Pero luego va a haber otro proceso donde esa prima calculada se expresará en alguna factura o en múltiples facturas, dependiendo de este split que hablábamos, o si la paga el 100% tomador, por ejemplo. Exactamente. Muy bien. Bien. Bueno, entonces avanzando, vamos a confirmar esta prefacturación y ahí notaremos de que justamente tenemos que confirmar que queremos iniciar la facturación. También comienza
a correr un proceso, porque justamente acá es el momento en donde nosotros vamos a estar creando los registros finales, por decirlo de alguna manera, de cada una de cada uno de los asegurados. Lucas, ahí una de las preguntas que nos hacen es, si bien nosotros avanzamos, ¿qué pasa si dentro del proceso de prefacturación existe un error? ¿Cómo podrían, qué políticas o qué decisiones puede tomar el usuario en ese sentido? Bien, a ver, los procesos de prefacturaciones justamente son como generaciones de borradores, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, justamente en la pantalla anterior, donde nosotros por ahí podríamos haber encontrado de que algunos certificados hayan tenido algún error y bueno, ahí teníamos posibilidad de indagar sobre qué errores que tiene cada uno de los certificados. Se puede descartar el proceso en su totalidad de prefacturación y bueno, acomodar lo que haya que acomodar esto sucede más que nada con las facturaciones por adelantado, ¿no? En donde yo hoy, por ejemplo, supongamos que es el primero de un mes, me doy cuenta de que había que agregarle algún riesgo a alguna persona para considerarla en la próxima facturación y no se la consideró. Entonces, nos permite poder tener ese tiempo de modificación de póliza y volver a iniciar un nuevo proceso de prefacturación. Ok. O Así. sea, el proceso de prefacturación es completamente volátil y se puede repetir cuantas veces se Es, desee. eh, Y si yo tengo un error, supongamos que otra pregunta que estaban haciendo acá es, ¿qué pasa si tengo un error y no lo quiero corregir? Porque en realidad ya prefacturé y procesé 10 millones de registros. ¿Podría seguir sin necesidad de atender ese error y descartándolo? Sí, exactamente. O sea, cuando se avanza con el proceso de prefacturación para confirmarlo para la facturación, eh, este proceso se encarga de descartar el de facturación, se encarga de descartar los registros que vienen con errores. Entonces, se van a estar, más que nada por esto que comentabas, Dani, por ejemplo, si hay, miro por allá porque está acá al lado mío. Por ejemplo, si tenemos un registro de una prefacturación de muchas pólizas, en donde cuando filtramos por errores de certificados nos damos cuenta de que hay uno o dos certificados nada más que están erróneos, o por ahí incluso hay una sola póliza que tiene error, se puede avanzar con el proceso de la facturación, esos dos registros estarían descartándose y luego adicionalmente se puede generar un nuevo proceso de perfacturación, seleccionar las pólizas que en algún momento que fue la que encontramos que tienen un error y solamente facturar, o primeramente prefacturar para que den los valores correctamente, y luego facturar solamente estos dos registros bueno, que originalmente habían tenido un error y que, bueno, que luego se salvó el error y, y estaría en condiciones de poder facturar. O sea que se puede hacer de manera incremental, o sea, procesando de a porciones y Es rearreglando, digamos, aquellos certificados que estuvieron mal, que potencialmente podrían quedar para una facturación previa o en ese mismo periodo volver a facturarlos corrigiéndolo. exactamente. Okay. Y otro dato no menor que podemos comentar es que la facturación se va a encargar de saber si los registros que estamos queriendo facturar ya fueron facturados en esos periodos que estamos mandando nuevamente. O sea, si yo, por ejemplo, estoy facturando el periodo de octubre de una factura vencida mensual, si yo le incluyo dentro de un proceso de prefacturación que me va a hacer los cálculos nuevamente sin inconveniente, porque en principio son borradores. Cuando se desee facturar, eh, el sistema reconoce de que tal póliza ya fue facturada durante tal periodo, entonces la omite. Esto quiere decir que no vamos a estar duplicando la factura para determinado periodo Excelente, bueno, cuando justamente ya fue facturado, ¿no? perfecto. Bueno, finalizado entonces el proceso de las facturaciones, que vamos a tener un código con un nuevo número de proceso, en este caso es de la facturación, indicándonos que, bueno, que inició de manera exitosa. Y bueno, y finalizado el proceso en su totalidad, es donde nosotros vamos a poder ya ir a consultar directamente al módulo de facturación, pero a la parte de consultas, lo que serían los resultados de las facturaciones, donde ya tenemos segmentado la parte que le corresponde a los tomadores, insisto, esto relacionado a la parte de colectiva,
y a la parte que le corresponde a los asegurados en caso de que se haya decidido que la póliza facture proporcionalmente a tomadores y asegurados. Y bueno, como mencionábamos, si nosotros vamos al módulo de facturación nuevamente, ingresamos a la consulta de facturaciones, donde ya vamos a estar viendo los registros efectivamente, los registros que se generan efectivamente. Acá podemos utilizar algún filtro para poder enlistar las facturas que ya están generadas en el sistema. Y bueno, y acá fíjense que hay algo importante, aprovechando mi nombre y el nombre de Siswan. Noten que acá, por ejemplo, existió un caso de una facturación en donde parte había que facturarlo al tomador y parte había que facturarlo al asegurado, ¿no? Entonces, si nosotros justamente hacemos si hacemos una consulta de esta póliza, en este caso era la póliza número 96, ¿no? Podemos ingresar a la parte de facturación, donde vamos a estar viendo la misma información, ¿no? Noten de que, bueno, que en octubre efectivamente tenemos una factura emitida a nombre de Siswan y una factura emitida a nombre de Lucas Bravo, donde, bueno, dentro de cada uno de los registros de factura vamos a tener el detalle efectivo de qué fue lo que consideró para llegar a esos valores. En este caso el titular Lucas Bravo, por el porcentaje que le corresponde, y en este caso, bueno, también al titular Lucas Bravo, en este caso como asegurado, ya que la factura fue emitida a nombre de Lucas y otra factura fue emitida a nombre de Cisco. Acá también muy importante es que se sepa o que se entienda también que en caso de ser necesario, dependiendo de los rubros, si hay que integrarse con diferentes entes regulatorios o impositivos para conseguir o para tener los números, por ejemplo, en Argentina de CAE, en México también el cupón de pago, o dependiendo del país en donde estemos, se realiza la integración con el ente que corresponda para recuperar y, bueno, y tener esos códigos de validación que tienen que quedar asociados a cada uno de los documentos o de las facturaciones que se emiten. A futuro también vamos a estar viendo cómo es el taller de producto de generación de documentos. Así que en los próximos módulos vamos a estar mostrando de qué manera se pueden generar los documentos de cada una de las facturaciones. Con esto, Dani, bueno, ya concluimos todo el ciclo de facturación, iniciando desde como decía, iniciando desde una prefacturación. Vamos a retomar nuevamente cuáles son los pasos. La configuración de los parámetros, la selección de las pólizas que deseamos facturar, las fechas o las formas de facturar que vamos a querer realizar, la prefacturación en sí, donde se realizan los cálculos, el, el control de los cálculos realizados por cada uno de los riesgos, y bueno, y finalmente los registros de facturaciones definitivos que quedan asociados a cada uno de los titulares y cada uno con la referencia a cada una de las pólizas generadas. Luego de haber visto la demo con Lucas, vamos a repasar un poco todo lo que estuvimos viendo y aquellos atributos que son claves o entendemos que son claves y donde Syswan y el módulo de facturación agregan muchísimo valor desde nuestra plataforma, ¿no? En principio, uno de los atributos, y creemos que es uno de los más importantes, tiene que ver con esto, ¿no? De que es un proceso asincrónico y no bloqueante, sobre todo orientado a mensajería, entonces podemos ejecutar facturaciones masivas en cualquier momento sin tener ningún tipo de downtime ni afectar la operatoria del core, ¿no? A esto también le podríamos agregar, como parte de la conclusión, es que nosotros tenemos obviamente una arquitectura y un poder de cómputo elástico al estar en la nube. Entonces nosotros podemos asignar u otorgarle uso de hardware a procesos particulares de manera tal de, en una ventana de tiempo bastante corta, poder procesar grandísimos volúmenes de información. Una de las ventajas más grandes que tenemos desde ese punto de vista tiene que ver con que
hay una combinación, ¿no?, entre este proceso sincrónico bloqueante, el uso de data no estructurada en base de datos no relacionales y esta arquitectura elástica, es la que hacen, esas tres combinaciones, es la que hacen que los procesos sean extremadamente eficientes para este tipo de procesamiento, ¿no? Por otro lado, también lo vimos en la demo, nosotros podemos a través de la configuración poder definir algoritmos y procesos de cálculo por cobertura o por cualquier otro tipo de concepto, ¿no? Esto basándonos en un motor de reglas muy flexible que nos permiten de alguna manera generar o modificar reglas de cálculo y asociarlas a diferentes conceptos, ya sea prima, impuestos, gastos o cualquier otro concepto que se quiera asociar a el cálculo, ¿no? No necesariamente se tienen que generar algoritmos de cálculo solo para coberturas o primas o cuestiones más bien tradicionales, sino que también se pueden asociar costos por servicios o cualquier otro tipo de anexo que podamos tener dentro del cálculo de una prima, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, que estos cálculos y estos algoritmos se puedan asociar con nuestro taller de productos. Como bien mostraba Lucas, este proceso trabaja de la mano con un gran setup y una gran configuración de un producto, ¿no? Entonces, no podría llevarse adelante sin la otra herramienta que es nuestro taller de producto, que le otorga muchísima flexibilidad a la configuración y sobre todo nos permite cambiar esa configuración todas las veces que nosotros necesitemos para cada uno de los productos, ¿no? Ni hablar en el caso de la aparición de nuevos conceptos o de nuevos impuestos o de nuevas coberturas que tengamos que ir asociando a estos algoritmos previamente diseñados, ¿no? Y como siempre, lo repetimos y es parte de nuestra esencia y es parte de la esencia de nuestro core, todo el diseño, ya sea de los procesos, los servicios que interactúan, como así también el frontend que acabamos de ver, está orientado a microservicios, siendo fieles a nuestro principio de diseño de toda nuestra plataforma Syscon Cloud Ready, ¿no? Que justamente la hace modular y nos permite justamente desplegar pequeñas porciones de funcionalidad sin necesidad de recambiar o reprobar todo el core, ¿no? También otra de las posibilidades que nos otorga este tipo de diseño tienen que ver con la facilidad o la posibilidad de vender o de implementar o habilitar solo el módulo de facturación y cobranzas a otros cores y formar o ser parte, soporte de justamente un core que no puede por ahí o no tiene las capacidades que tenemos nosotros en estos módulos, ¿no? Así que bueno, desde ese punto de vista, esos son todos los atributos claves que nosotros vemos en este proceso, ¿no? Un poco agradeciéndoles respecto a todo el feedback que nos han dado durante todo este tiempo y seguimos capturando nuevo feedback. Hoy hubo muchísima interacción en el chat. Volveremos en el próximo capítulo, donde seguramente vamos a estar viendo y vamos a seguir continuando con el ciclo de vida de la póliza que venimos y que estuvimos trabajando en la introducción. Y para cerrar, podemos decir que justamente nuestro módulo de facturación nos permite de una manera muy ágil y muy flexible poder generar cálculos con alta eficiencia y muchísima precisión sobre altos volúmenes de datos, ¿no? Y esto nos genera una experiencia hacia el cliente significativa en términos de tiempos de procesamiento y sobre todo, lo más importante en esta parte de este módulo es reducir al máximo los costos operativos de la compañía, ¿no? No tener esos largos tiempos de procesamiento sujetos a muchísimos errores o a la recurrencia de errores, sino
tener un proceso más bien ágil y muy competitivo en la nube, ¿no? Y sobre todo económico. Y ahí, Dani, si me dejas agregar algo, la importancia del taller de producto es que se pueden crear nuevos productos justamente y que la facturación se acople de manera rápida a cómo determinar los premios, primas, gastos o impuestos en función de las nuevas posibilidades que vayan surgiendo dentro de las aseguradoras. O sea, la facturación en sí sabe de cómo calcular y alguien le está diciendo, debes calcular de esta manera. Así que ahí me parecía atinado Excelente. hacer el comentario. Excelente. Bueno, muy bien, entonces, un poco despidiéndonos y ya en vísperas de un próximo capítulo que estamos preparando, les agradecemos a todos la participación y le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Saludos. Nos vemos. Hasta Chau, luego. chau.